Allinchamusus kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pacha palarimusaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takisruna Violeta Parra nisqata imarayku suscriptor mañarimun kay takisrunata suscriptorpa sutin Ricardo Jara payraykus qhawarikusun huk taki Violeta Parramanta. Chantapis ñawripusaykichis kay suscriptores imaynatachus chaskita apachimuwanku paykuna imaynatachus munakunku kay takisrunata chayta ñawripusaykichis qankuna yachanaykichispas. Hinallatataq apachimunani hatun napaykunata hatun k'api makita pichus suscribikamunku pichus chaskita apachimuwanku kay kanalman. Paykuna kanku Zulma de Luca, Alberto Rodríguez, Alejandro Silvo, Sebastián Morales Soto, Lorena Soto, Oscar Alberto Díaz, Aleyen Iglesias, Juan Pablo Cruz Romero, César Miranda, Seiz, María Alejandra, Alex Yuli, GT, Susana Blanco. Allinchamusus kachunku tukuy chay runamasinchis chantapis imatakitachus qhawari uyarimunanku mañamuchunku. Hinallatataq noqa mañayman paykunata qhawarinankupaq kay kanalpi chay chica videos karisan ichapis paykuna masqarinkuman imatakis runachus paykunaman munan uyarita uyarichunku. Hinallatataq kunan parlarisaq Castilla Callupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Violeta Parra a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor, Ricardo Jara. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Violeta Parra. También voy a leerles un poquito de lo que comentan los suscriptores, cómo se expresan de ella, con qué amor. Les voy a leer eso como introducción a la canción que va a cantar Violeta Parra. Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a todas las personas que se han suscrito y que me han enviado a otras personas mensajes. Ellos son Zulma de Luca, Alberto Rodríguez, Alejandro Silvo, Sebastián Morales Soto, Lorena Soto, Oscar Alberto Díaz, Ayelín Iglesias, Juan Pablo Cruz Romero, César Miranda, Cheiz, Miranda Alejandra, María Alejandra, Alex Yuli GT, Susana Blanco. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su variedad de género musicales. Así también pueden ellos ir viendo los vídeos que tenemos aquí en el canal, como también ellos pueden pedir o sugerir las canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, sin más que decir, voy a leerles lo que he visto, mensajes muy bonitos y así se enteran ustedes también qué es lo que dicen. Dice, en Chile desde siempre han existido excelentes músicos, poetas, actores, artistas en general, pero con Violeta Parra se da un gran salto evolutivo, muy adelantada para su época, recopiladora, incansable, experimentaba y funcionaba con la genialidad que eran muchos los artistas, tanto chilenos como extranjeros, que iban a su carpa a nutrirse. Dejó así una gran huella, un gran influencia, dice, ¿no? Rodrigo Jiménez dice, sí, Maggie, artistas comprometidos con causas sociales. Sabes, Violeta Parra no hizo estudios académicos en música, era natural dentro de su vida florecer melodías y letras. Recorría zonas abandonadas por el Estado. Su vida fue plena, llena de vivencias y sumamente comprometidas con la pobreza, con los pobres del mundo. Hasta otro momento, Maggie, ¿no? Ahora más y ya luego nos vamos a ir a ver el vídeo. La Violeta es grandiosa, única en tanta la admiración y respeto que tengo por ella, que la siento como una madre, de la cual aprendido mucho de la vida, amor, conocimiento, cultura, poesía, literatura, sentimientos, música. Gracias por reaccionar a tan maravilloso ser humano, por recordar una canción de ella, volver a los 17 o miren cómo sonríe, un saludo a la distancia, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a escuchar. También, como ha sugerido Cristian, pues aquí lo tienes, Cristian, la canción de Miren cómo sonríen, hoy lo vamos a ver
Ese es el tema que nos ha pedido Ricardo Jara. Bueno, ahora vamos a ver el vídeo. Violeta Parra nos va a interpretar Miren cómo sonríen. En quechua sería Jawarichis y Mainatachus Asinku. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta, lo que entienda con respecto a la canción, voy a expresarles. Ustedes también pueden hacer lo mismo enviándome un mensaje en la caja de comentarios. Hankunapis llahtamas, soyarispa, jawarispa, tukurispa, chasquita, pachimuaychis, noga, ñaurita, onkalkamillasqaykichista. Kuna qallarina hawaita videota uyariguita. Chantapisi, sumaq tukurispa. Kunan qallarikuna. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Yo creo que esa parte, aparte de que ella toca la guitarra y un bombo y su voz transmite mucho. Es una voz de pueblo, con vivencia, con mucho arraigo a lo que ha vivido y con todo eso nos expresa esto. Es cuando los presidentes hacen su campaña y todo eso nosotros, todos los sueños que tenemos o todas las promesas que nos hacen, nosotros supuestamente creemos en ellos y hacemos el sufragio, ¿no? Hacemos todo con toda la esperanza y creyendo en que va a haber un cambio, pero lamentablemente ellos, como dice, sonríen porque nos ven la cara de tontos, nos ven la cara de ingenuos y lamentablemente en esa época yo creo que eran tan ingenuos la gente de creer en gente que se creía preparada, pero lamentablemente las apariencias engañan, ¿no? Solamente querían sacar todo lo bueno y exprimir hasta el último centavo a todos nuestros hermanos, ya sea de un país o de toda Sudamérica, porque constantemente pasa hasta hoy en día eso. Yo creo que de eso se trata. Aparte, ¿qué más? Yo creo que hasta el momento eso es lo que entiendo de sus falsas promesas, de su doble cara de la gente, ¿no? Lamentablemente la gente le sigue no por sus ideas, sino es por sus promesas y por decir que van a crear empleo, que todo eso, y la mayoría de las personas les siguen y les apoyan a unos a otros justamente por conseguir trabajo. Y como si para todo el mundo existiera trabajo en las alcaldías y en todo, pues se van detrás de ellos, pero lamentablemente no es así. Hay para pocas personas. No todo el mundo puede trabajar en una alcaldía o en una oficina. Entonces tenemos que abrir los ojos. Ya anteriormente había hecho un comentario de que la manera de hacer una reforma laboral es con convocatorias según ¿cómo les puedo decir? A las profesiones que tengan. Hacer una convocatoria por profesión para abogados, puro abogados, para secretarias, puras secretarias, y aquellas que aprueben pues entran a trabajar porque están preparadas. Y si quisiera hablar de eso, pues sería muy largo, pero me entienden a lo que voy. Eso hasta el momento. No gané ni hasta más, es que hay taquillas imaynatachus kay kamachikuna, kay presidentes, yaykunankupak gobierno tukuy imata parlamunku. Achituta parlamanchis kay ninrinchisman noqanchis sonsuhins creenchis. Sonsuhina chay urnaman rinchis choqaq chay papeletata. Chayman hinata paykuna asispa qhawariwanchis kay hinatapuni mana t'ukunankuri kay ovejas niwanchis, hina qhawawanchis. Chayraykus noqa niman qankuna manaña hinachu kanaykichis tiyan, kunan t'ukurinaykichishña tiyan. Paykuna mana llawar ninkanchu uyampi, sinvergüenzas nisunman. Paykuna suwallayta munanku, paykuna mana ni llank'aytapis munankuchu, paykuna munanku chay oficinaman chaypi
sillapi nisuman chay chukunapi chukurpaytawan chaypi q'usñichikusanku cigarrita uqkunataq chaypi trabajasanku paykuna nima rurankuchu chaytaq susuta hina qhawawanchis chanta runataq qhipan ovejas hina rinku trabajurayku llank'ananrayku acaso t'ukuychu llank'asunman oficinaspi mana tukuypaqchu chay imaginachu kanan tiyan nuqanchis t'ukurinanchis tiyan chayraykus pay hina kay takiy runa takimun hatarikunaykichis t'ukunaykichis tiyan chayman nuqa nirqani ñawpaqpi ichapis qankuna kay gobiernos mañanaykichis tiyan watiqmanta sumaq yachayniyuq reforma llank'aypaq kanman chaypi mañankichisman imaynatachu universidadman yaykunapaq convocatoria tiyan sapa llank'aypaq nisunman sapa yachaypaq kikillantataq ruwakunman abogados, secretarias, oficinistas, barrenderos tukuypaq pichus apruebanchik examen llank'anman chay t'ukurinaykichis tiyan manaña ñawpaq hinachu kawsakunanchis tiyan kayqa unaymanta chay chika wataskunakama mana sumaq llank'aypi kay atinkuchu kay gobiernos chayta t'ukurini qankuna imatachu t'ukunkichis kunan uyarinallapuni Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo ahí habla sobre cómo cuando hacían las marchas los universitarios, los jóvenes, rocían cuando dicen de flores, pero no rocían de flores, sino los rociaban con gases lacrimógenos, con todo lo que podían. Y como hemos visto, pues en la anterior canción, decían rociado con gasolina o algo que le han quemado al fotógrafo que hemos escuchado ayer. Ya se me olvidó hasta el nombre. A ver si me acuerdo. Rodrigo Rojas. Con los comentarios que yo he leído es que yo pensé que ha muerto de un disparo, pero han dicho que le han echado con gasolina y le han prendido fuego, ¿no? Junto a una compañera suya más, que es Carmen, me parece. Eso es lo que rociaban como flores, ¿no? Es como una forma irónica de decir, ¿no? De cómo era el comportamiento de todos los policías, de cómo cuando dice de rojo el pavimento es cuando mataban a la gente y la sangre corría por las calles. Todo eso es como una metáfora que hay que entenderlo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, no sé si ustedes lo entienden de esa misma forma. Y luego de los carabineros sabemos quiénes son, que a los mineros también les hacían todo, porque los mineros también empezaban en su época, pues porque han sido muy explotados también. Hay muchas cosas por analizar, pero lo que más resalto son esos. No sé, ustedes conocerán más la historia, pero eso es lo que yo veo en el video. Noqanini llaqtamas kay imaynatachus nin t'ikaswan paykuna chuqarinku runasmat t'ikaswanchu jóvenes kay yachakuqkunaman mana t'ikaswanchu chuqaq kanku, sino chuqaq kanku kay gas lacrimógeno, gasolinayuq, tukuy ima hich'aq kanku imarayku qayna sina uyarirqanchis kay Violeta Parra imaynatachus chay fotógrafota wañuchisqanku nuqa umaypi tukururqani ichapis pistolawan wañuchinku imaginachu wañukusqa wañusqa enqasqa gasolinawan hich'aykuytawan hap'ichisqanku chay hina runaman chay hina llakipi wañun chay hina ruwaq kanku chay gobiernospi kikintacha astawan qhipapi ruwaq kanku mayachanchischu imaynatachus ruwaq kanku ancha llaki chay kunan carabineros yachankichis pichus kanku chay minerosta imaynatachus sufrichishkanku kikillanta tukuy ima chayta takimun kay takiy nuqanchis t'ukurinanchispaq nuqanchis manaña puñunanchispaq kunanchis hatarikunanchis tiyan manaña chayta
noqanchis hap'ikunanchikchu tiyan, noqanchis chiqnikunanchik tiyan tukuy ima ruwasqankuta y kunan uyaninallapuña. En la sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía, miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios. Cuando habla de la iglesia es cuando la iglesia siempre estaba metida ahí, ¿no? No es que quiera hablar mal, pero es la verdad, la iglesia siempre estaba metida ahí queriendo conciliar con todo lo que ellos trataban de decir que no, que tenían que ceder, que tratar de mediar, como se dice, ¿no? Hacer conciliar entre el gobierno y el pueblo. ¿Por qué? Porque les convenía, lamentablemente seremos sinceros, pero espero que hoy en día pues sea diferente, no lo sé. Tampoco puedo juzgar a todos los curas o a todas las iglesias por lo que pasó esa época, pero era así. Eso es lo que entiendo con la canción, porque es evidente, ¿no? Bueno, no ganini llaqtamas paykuna takimunku imaynatachus ñawpa kay curas, iglesias, tukuy ima paykuna sat'ikuq kanku, warmista qharistawan tantachik kanku, chaymanta gobiernowan llaqtawantaq mama qanakunankupaq paykuna niq kanku ma hinachu sumaq kawsayman rina, mana sumaq kawsayman riqchu kanku paykunaqa imatachus urquq kanku sumaqta chayraykus chay hina sat'ikuq kanku chayman mana runa masinchik raykuchu, kunan ichapis mana hinachu, ichapis waqinaña iglesias ma yachanchikchu qankuna yachankichis may llaqtapichis tiyakunkichis chaypi, kunan uyarinallapuña. Para contar las hojas del calendario, miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, cuando dice eso en las urnas, no siempre hacen fraude. Ahí yo creo que en esa época pues hacían cantidad de fraudes, debajo de las mesas se pasaban esto para cambiar y sonreían alegremente, ¿no? Eso es lo que pasaba y quizás hoy en día no sé si seguirá pasando. Sí, han pasado, muchos han demostrado, muchos no han demostrado, pero eso es lo que pasaba hace años. Y luego las influencias, ¿no? Siempre usaban las influencias. Yo creo que desde esa época hasta hoy en día siguen usando las influencias de apellidos, estatus social y todo eso para meterse en la política, en una oficina, donde podían meterse para sacar todo lo que podían. Y es evidente, pues, que nos miraban así, pero también, como dicen, no todos somos inmortales, es evidente, lo que se hace se paga. Y todos piensan que hacen eso porque van a vivir eternamente, pero van a vivir eternamente pues con la conciencia tan sucia que sabe Dios si cuando a la hora de morir piden perdón o no lo sé, ¿no? Eso yo creo que va a tener un gran karma para toda su familia. Yo creo en el karma, sí, creo, porque no creo que no haya una justicia divina, yo creo que sí, y es por eso que creo en el karma. Y me gustó mucho, a ver qué es lo que va a continuar, pero hasta ahí hemos visto. No gané ni hasta más es que takizuna ni muy menatach kay runa sumaq yuparis kanku ni ari yuparis kanku imaynatachus urnapi churaq kanchis papeletasta pero mana sumaqtachus chaytapis ñawirij kanku imarayku malta churaq kanku imaynatachus yuparij kanku chayqa mana kikinchu kaq imarayku qullqi kay mesa horamanta haywariq kanku runaman kunankama ichapis hina tiyan chay unayña kunankaykkama hinapuni mana waq hinachu
Runa chay hina saqara, chay hina tukuy ima ruwanku qullqirayku, kallpanrayku nisuman. Imaginachu kanatiyan runa paykuna nincha, noqa mana wañushaqchu, inmortal kani hasta hanaq pachakama kawsakusaq ni chaymanpish chayasaqchu nispacha hina ruwanku nini. Noqa creenichu chayta hina ruwanankuta imarayku paykuna huk p'unchay huchachakusqankumanta hamunqa tata Dios hina huk castigo qonqa chay huchachakusqankurayku. Chayta noqa t'ukurini, qankuna imatachus t'ukurinkichik llaqtamasish kunan uyarini imapichus tukukunqa. Los agradecimientos, todo, ¿no? Madre mía, pues para esa época yo ya ni siquiera había nacido, ni siquiera yo creo que sí, mis padres ya se han casado, pero yo ni siquiera estaba en proyecto, para que vean cuántos años. ¡Guau! Pues, ¿qué puedo decir de Violeta? Una mujer con mucha inteligencia y como en uno de los mensajes, una mujer muy avanzada para su época, muy realista, muy echada para adelante, con buenos principios, valores. Eso es lo que nos falta a todos y tenemos que reconocerlo. Nos falta valores, valores, y reconocer que los tres preceptos o tres leyes, como quieran ustedes llamar, de ama luya, ama qella, ama sua, esos son pilares para una persona, porque si no eres flojo no robas, ¿no? Y si no robas, pues no tienes necesidad de mentir, pero si tú eres flojo robas, y cuando robas mientes, ¿no? Es eso. Me pone triste, me pone algo pensativa, pero no sé a ustedes, pero espero de verdad que cambiemos de una vez para que con tantas cosas que está pasando en este mundo, pues ya a mí me entra una desesperación de que nuestra gente no esté, y más que todo la gente joven. No sé, la verdad. No sé qué ustedes piensan. Bueno, y como siempre yo voy a dejar el link del canal para que ustedes vayan a ver. No es un canal de Violeta Parra, es un canal donde encontrar, pues ustedes van y lo miran, con mucho gusto escúchenlo sin interrupción mía, analicen ustedes también qué piensan, todo eso es para pensar las cosas, es para pensar, pero para dar solución, no para pensar y quedarse con la ira, jamás quédense con la ira, es un sentimiento tan negativo la ira que nos destroza. Tenemos que olvidar eso, sino tenemos que analizar y dar cosas positivas. Tampoco el positivismo es que lo haga, sino las acciones es lo que hace cambiar a una persona. Entonces, pero dar ideas, ¿no? Para el cambio. No ganini llaqtamasis kay uyarikunchis tukunchis ichapis mana ichapis qankuna wajina t'ukunkichis noqa t'ukusqaymanta chanta noqanini ichapis noqanchis kay imaynatachus abuelunchis awichinchis unay kawsakuq kanku kay kimsa leyes niyuq nima kimsa yachaqniyuq kay ama suwa ama qella ama llulla nispa masuwaqa ma qella kaqtiykiri mana suwankichu mana llulla suwaqtiykiri ma llullakunkichu qella kaspari suwanki suwakuspataq llullakunki chayta t'ukurinaykichis ichapis chayta wataman uqharinanchis tiyan kawsayninchis sumaq rina kay kawsaypi ima chayta ruranchu ma valores kanchu chinkachinchikña kay jóvenes mana yachankuchu ichapis noqanchis ari yachanchis imaynatachus kawsasqanchista pero kay millennial chaykuna manaraq chantapi nini kay link saqasqa kay canalmanta qankuna rinaykichispa qhawarikunaykichispa uyarimunaykichis t'ukurinaykichis chayman hina t'ukuriychis ñawpaqman rinapaq amataq nichiqnikuy ni imata qhipachikuychischu chayqa kusachu imarayku qankunalla ñaqaripi kawsakunkichis qankuna chaytaqa wich'unaykichis tiyan qankuna sumaqta t'ukuspa ñawpaqman rinapaq t'ukurinaykichis tiyan
Kaikamalla, ama qonqaykichis mataquitachu yari qhawarimunankichis mañamuychis noqapa munaypaq. Gente, como siempre, no se olviden de pedir sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.